Un amor. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo está, señor Saldaña? Ya pues está. ¿Cómo quieres que esté, hombre? Si hace un frío que parece banderilla. Hace mucho frío. Imagínate tú todas las desgracias del género humano. Hace mucho frío y mucha humedad y que me da catarro. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a hacer para allá, para el... Y otra, que no están ustedes para saberlos, pero estamos inundados. El ¿Cómo? periférico inundado, no dicen que está colapsada, como dicen en banderilla. Se colapsó, pues no circula por tanta agua. Qué Y barbaridad. era nada más que allá en mi tierra le dicen, a banderilla le dicen la Venecia de Veracruz, porque también cuando llueve mucho se tapa todo y se inunda. Pero en fin, ya lo están haciendo Bueno, trabajo. pues, le contaré que acá En el ferrocarril, en serio, debe haber posibilidades de llevar agua a otro lugar por cascadas y veloces, y la mortandad es general. Bueno, hay dos alternativas. Yo digo que si han podido poner oleoductos que atraviesan océanos, como no pueden hacer acueductos, ¿no? Porque Caramba. eso beneficia a la gente pobre, eso no tiene importancia. Se trata de beneficiar a aquellos que hacen negocio, como en todo, no a los que están jodidos y que tienen el 50% de la población. ¿No crees que interesa mucho? No, Bueno, y- pero yo te decía que entonces, y ahora que está así, se pudrió la bomba. Entonces ahora para traer la bomba, para que haya agua, así es que ustedes me van a perdonar que hoy no tomé mis abluciones. Sí, pregunta, bueno, no, es que eso se usaba en el seminario. Está haciendo sus abluciones. Algo está- debe tener con limpieza, agua, baño y todo eso, ¿no? Muy francés amaneció hoy. No, eso es latín. En francés Se bañó. Ay, se va a la sal de man. Bueno, de acuerdo. Muy bien. Pero cosas muy importantes ahí pasan en México y son indicios y hay que examinarlos. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues le comento, hace tiempo vi en la televisión, de las pocas cosas bonitas, que hay una sustancia conocida como agua seca, que descubrió un científico, un químico mexicano egresado del Politécnico. Claro. Posee la propiedad de absorber y retener hasta 3 veces más agua, y eso hace que rinda más. Han hecho campos experimentales y todo, y sería una maravilla. Por ejemplo, Zacatecas, Sonora, Durango, acá Tamaulipas, todo eso que se pudiera utilizar, ya existe. Lo están Claro, haciendo sí. con mucho esfuerzo, pero eso, como dice usted, no es para que se sepa ni para que se use. Sí, digo, si no produce a núcleos de interés o a holding o como se llame de empresarios, pues no le meten mucha candela, pero yo sabía que se podían encostalar. Sí, lo mojan, lo meten, es como unos gránulos blancos, lo mojan, absorbe el agua y lo meten en costales y ya lo suben a los cerros donde está seco, pero dura muchísimo más. O sea, el costo, el rendimiento, la calidad de la cosecha es superior. Pero no se trata de la autosuficiencia alimentaria, ¿verdad, señor Saldaña? Aquí en Ahora, México. hay otra. Imagínate tú si pones en el Iztaccíhuatl o en el Popocatépetl unas parrillas calentadas por el sol, produces energía, derrites agua, Sí. derrites el agua de allá
y te forman unos hermosísimos arroyos que recolectas abajo y que ya están arriba por la gravedad. Y yo no sé, por allá por el norte no hay volcanes ni cosas así, pero métodos de esa naturaleza nosotros los examinábamos, perdón, para que no digan que estoy estrictamente loco. Bueno, un poco sí, pero del todo no. En 1972, 73 teníamos nuestro programa El Noticiero Ecológico con mi queridísimo amigo, a quien saludo, Adib Sabah, y otros hermosísimos. Éramos una bola de fantasiosos, la puritita fantasía, pero tengo la seguridad plena de que la alarma sísmica se generó, posiblemente ya hubiese existido, pero nosotros hicimos la tendencia de decir tiembla en el mar de Oaxaca, y hacíamos la experiencia. Las olas de un temblor llegan como si tú tiras una piedra en un lago sereno, se forman olas, y ese es el temblor. Llega a la playa, se va por la tierra, llega a Cuernavaca, bueno, llega a Iguala, todos esos pueblos, Cuernavaca, México, y tira a la Ciudad de México. Bueno, vamos a hacer una zanja de la Jusco para el otro lado, y cuando sepamos que, y como tarda como 30, 40 segundos en llegar, digo, a los 5 segundos me avisan por teléfono, ahí va el temblor, y entonces vamos a disparar cañones sobre muros de cemento, o sobre muro o sobre la tierra, y la onda se va a ir en sentido contrario y va a chocar con la ola que viene y se va a nulificar, y el temblor, que debía ser de 10, va a llegar de 5. La lógica, eso me acuerdo que lo hacíamos, y creo que es el sistema. Bueno, no hicieron lo de los cañones, pero por lo menos ya saben avisar. Cómo nos daba risa de nuestras locuras. Inventamos la casa que sirve contra el temblor, contra el huracán y contra el tsunami, y la casa prevalecía. Bueno, un montón. El inodoro, que nomás gastaba, cuando uno va a orinar, 1 litro en vez de los 16 que en aquel entonces había tanques del inodoro que gastaban, creo que 14 o 17 litros, imagínate. Todo eso salía de un programa que se llamaba El Noticiero Ecológico. Pues no lo hay. No lo hay. No hay un noticiero de ecología en la actualidad que pueda servir para todos estos menesteres. En fin, bueno, adelante. Habiendo soluciones. Ayer nos comentaban en el chat que la imaginación al poder era uno de los lemas del 68, y con esto que usted comentaba lo estaba recordando. Pues vamos a saludar a las personas que tan amablemente nos retransmiten, ¿le parece? Adelante. Bueno, estamos desde la cabina de Radio La Nueva República Televisión y radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, la poca madre de los poderosos, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine, Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconodona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org MX, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, en su web coberturaciudadana.com, desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Un saludo y nuestra gratitud a Red Puente Sur TV, hasta Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay, saludos a Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, a Artigas en Radio Amanecer con su red de 7 radios, hasta Colonia, Uruguay en Radio Es FM,
En Ecuador mandamos también un gran saludo a Radio Super K, el Carrusel, La Prensa y el Telégrafo. En Honduras nos retransmiten en Tegucigalpa, en Radio Hualcho en el 1015 AM, y en España en Radio Contrafarsa, contrafarsaradio.blogspot.mx, en Palma de Mallorca es el 87.6 Fiesta FM. Y si desean comunicarse con el señor Saldaña, pueden hacerlo directamente en su Twitter, @SaldanaJorge. Pues adelante, señor Saldaña. Fíjate que lo que estaba pensando para decirles esta mañana, y que no se ha dicho comúnmente en los medios de comunicación, es decir, para nosotros resultaría, si fuésemos muy abusados o agudos, o pues para decirlo claro, si fuésemos muy inteligentes y muy cultos, tendríamos un material inconmensurable, es decir, abundantísimo para decirle a toda la gente cosas que no se dicen en la televisión y en la radio, ni en la prensa, finalmente, aunque en la prensa se dicen muchas más cosas, desde luego, pero hay muchas cosas que no se dicen, o por falta de imaginación, o no por no convenir así a los intereses de cada institución mercantil, que de las que se han apropiado de los medios de comunicación para garantizar la hipotética libertad de expresión que se nos dice que tenemos. Es decir, descubro de buenas a primeras, y usted también conmigo, nada más que no lo había advertido, no sé, como que no nos habíamos dado cuenta que el poder fundamental que dirige las cosas y la opinión pública del país, y no solo la opinión pública, sino las acciones, el pensamiento, las motivaciones y finalmente la razón de ser del pensamiento nacional, lo dicta la televisión, sus noticieros en primerísimo lugar, luego la radio y en tercer lugar la prensa. Coincidentalmente la prensa es y llega al segmento que más piensa. Sí. Así es que puede considerarse que hay un relativo equilibrio, porque si bien el noticiero tiene un magnífico rating y es el mejor noticiero de esta calle, de la otra calle y de miles y miles de personas, ahora sí que, como decía la maestra de la escuela donde yo fui, por un lado les entra y por otro lado les sale, en el sentido auditivo de la palabra. Ese es la radio y la televisión. Ya donde hay un poco más de pensamiento, de mesura, de consideración, es en la parte editorial de la prensa y de la prensa semanaria y de las revistas que se editan y que pueden tener de los editorialistas del día. En fin, en todo eso está dedicado al pensamiento. Pero en estos últimos años la televisión ha tomado un camino que lamentablemente se le puede desbaratar entre las manos. Ya, de hecho, como dicen en Jalapa, puede ser que se le haya empezado a desmembrar, desencuadernar, descredibilizar. Es decir, ya no se le cree tanto al líder de la comunicación, a los líderes de opinión. Sí, pero generalmente es uno, no son 3 o 4, es uno, como el arco iris. Lo digo por el colorido excepcional de sus personalidades. ¿Qué diferencia puede haber entre la ideología de Adela Mecha, de Adela, ¿verdad? De Adela, por ejemplo, y Joaquín López Dóriga? Bueno, la ideología son matices. Nada más. ¿Qué diferencia puede haber entre un locutor como el señor licenciado Ciro Gómez L. y Lloret de Moya? Ninguna. Prácticamente es da lo mismo. Chana no, que Sacha, Chaya. Juana Quechana. Eso es lo que quiero decir. Finalmente hay un criterio. Y no estoy haciendo ninguna crítica, y a todos los aprecio como compañeros que fuimos
de estos medios excelsos de la comunicación nacional, aunque ellos no me mienten, no me mencionen. Entonces ya está. Entonces estos cuates tienen un pensamiento, pero en sí mi apreciación muy respetuosa va hacia la institución de la comunicación, que utiliza un medio excepcionalmente rico en posibilidades, que podía haber marcado el cambio de la conducta de la humanidad, que podía haber dirigido el mundo hacia estratos inconcebibles de felicidad, pero que lamentablemente ha sido mercantilizado por el interés mezquino de grupos de finalidades mercantiles. Las posibilidades que tiene, y aquí los especialistas en, yo no sé si se llame, a ver si luego me dices qué significa semiótica, o todos los que tienen que ver con los modos de enseñar, con los modos de adquirir costumbres. El hombre es y su circunstancia, el hombre es un animal de costumbres, infancia es destino. Todo eso nos indica que todo lo que vemos lo resumimos, lo adoptamos, y son conductas que una vez aprendidas vamos a practicar después en nuestra vida cotidiana. Pero imagínense ustedes que cuando ustedes eran niños, que son tan jóvenes, ya empezaba la gran violencia de las caricaturas japonesas, por ejemplo, la gran imbecilidad de las grandes series nacionales que tenían como héroe a un niño de características tristísimas, sin familia, sin padre, sin niños, sin comer, sin estudios, sin finalidades, arrimado en una vecindad. El ejemplo cunde. Tal parecería que hay una mano recia y terrible de un genio maléfico y totalmente negativo que dice: tú, mexicano, tus metas van a ser a ver si me puedo echar un cafecito, por favor. Bueno, mientras tengo aquí ya la definición de semiótica. Sí. Es la teoría general y ciencia que estudia los signos, sus relaciones y su significado. Ciencia que trata de los signos de las enfermedades desde el punto de vista del diagnóstico y del pronóstico, y también ciencia que se ocupa del estudio de los signos de una comunidad de la cual forma parte la lingüística. Muy bien, entonces estamos hablando de lo que quería yo decir: los signos, las maneras, los símbolos, no se puede pasar. No jodas, diría alguien de Veracruz. Y si yo digo, wow, ahí ya me definí. Si soy ranchero de vendería, digo, en la madre, o no jodas, o algo así, ay caramba, o ay carajo, o lo que sea, digo. Pero si digo, si soy de las lomas, o tengo una educación en la que quiero manifestarme como un joven mexicano, o viejo, y mujeres también, que ya de edad adulta hablan como si fueran salidos del antro, de la discoteca. Yo digo, oye, vamos a un cabaret. Un joven dice, vamos al antro, ¿no? Y entonces son palabras semiótica. Ahí tiene que ver los signos por los cuales yo adquiero jerarquía y me ubico en un grupo de gentes. De manera que no es lo mismo que digo, una grosería de banderilla, así yo digo, wow. ¿Me explico? Bueno, todo eso es lo que la televisión ha hecho del mexicano. Y yo me pregunto, y eso era el meollo y el asunto fundamental de mi conversación cuando comencé, el hecho de que la televisión está jugando con fuego, un fuego que le puede alcanzar. La televisión estaba perfectamente delimitada a hacer un negocio que se llamaba la venta de espacios o la venta de tiempo.
que filosóficamente es algo excepcionalmente revolucionario. Estamos vendiendo una creación de Dios, por así decirlo. Sé que no es así, pero por ejemplo, todo lo que es intangible, como el aire, como el viento, como el colorido del cielo, como el azul del mar, como lo nebuloso de la lejanía, como los colores del arco iris, justamente, pues generalmente no tenemos cómo venderlos, a no ser que lo captes, como dicen allá, en una película y vendas la película, que no es el mismo caso. Aquí lo que estás vendiendo es el tiempo. Y la televisión ya había alcanzado la posibilidad verdaderamente envidiable de vender lo que no existe. Porque el tiempo es la determinación, es el nombre que le damos al espacio no definible, que consiste en una sucesión compuesta y mezclada de lo que fue, lo que es y lo que será. Ay, qué profundo. Y, pues sí es profundo, pero a ver, dime de otra manera. ¿Qué cosa es? El tiempo es la consideración de un segundo que pasó, del que está transcurriendo y del que viene. Y si juntas las tres cosas, entonces sí puedes tener un vestigio, un átomo, una minúscula parte del tiempo. Ahora, eso es lo que vende la televisión. Está difícil, es decir, está filosóficamente imposible. ¿No es cierto? Sí. Y de tal manera que me decía, don Roberto me decía, así es que para nosotros hemos logrado la transformación justamente de esos espacios intangibles que son el tiempo, de manera que una hora ya no es una hora, son 52 minutos. ¿Cómo está eso, don Roberto? ¿Por qué 52 minutos? Porque 8 minutos son para los comerciales. Qué idiotez, ¿verdad? Imagínate tú aquellos hermosos tiempos donde los comerciales ocupaban la décima, no sé qué parte, la sexta parte de una hora. No que ahora los comerciales ocupan más del 50%. Dicho sea de paso. De paso. Negocio. Pero la televisión, en un momento dado, como ellos dicen, ya no vendió solamente tiempo, sino que se abocó a moldear, a formar, a consolidar, a dirigir y estructurar el pensamiento del mexicano. Y ahí sí está difícil. Y está difícil porque el pensamiento de mexicano no está circunscrito a la voz de un locutor que no tiene definido ni le importa, le vale para pura M la verdad. Al locutor le importa el rating, no la verdad. Apúntale. A nosotros no nos importa que usted nos crea, nos importa que compre. Eso era antes. Les importaba que... Ahora la televisión, de buenas a primeras, con este siglo XXI, dio un escalón más, subió un escalón más. Ahora vamos a entrar en la esencia del poder. Vamos a entrar en el pensamiento, en el criterio, en la filosofía, y vamos a regir las características, colores y maneras que tiene el que va a gobernar, no el que va a gobernar, las características del gobierno, porque a la televisión no le importa Andrés Manuel. Yo decía, si en época de hace 6 años justamente el candidato hubiese sido Andrés Manuel, ahorita estuvieron mentando al presidente Andrés Manuel. Si la televisión hubiera tomado a Andrés Manuel, si la televisión se hubiera empeñado en la señora Vázquez Mota, evidentemente, pero con sobradísima razón, que la presidenta hubiera sido la señora Vázquez Mota. O si hace tiempo los hados estuvieran del lado de aquel que
que era de Sinaloa, o de Krill, o del otro señor del PRI, blanco ese, no me acuerdo cómo se llama. La Bastida. La Bastida, es más, si la televisión hubiese apoyado a Montiel, no porque hubiera resultado lo mismo ahorita. Bueno, lo que fuera a Montiel hubiera sido Montiel. Bueno, es que lo de Montiel era insostenible, ¿no? Sí, es que eso no importa. Ahora, como dice en la televisión, qué bueno que me pregunta usted eso. Para la televisión no hay insostenibles, porque la televisión no convence, da argumentos para comprar. Y el que compra no la hace como producto de un convencimiento. El que compra lo hace como producto de la publicidad. Ahora voy a parecer el Chomsky de banderilla. Pero es cierto. Sí, aquí tengo los que seguían. Ayer se quedó en el 4. Me quedé en esas cosas, ahorita le vamos a seguir. Pero de todas maneras la televisión está jugando un rol verdaderamente peligroso al ubicarse en el factor determinante de un sistema gubernamental, en el cual, si ese sistema queda bien, la televisión la libra y seguirá vendiendo. Pero si de casualidad, o como podría acontecer, la televisión se equivoca, la lleva. La lleva es que la televisión es un área muy vulnerable, y es vulnerable porque de tal manera que tan vulnerable como la voluntad popular, y la voluntad popular puede ser evidentemente apasionada hacia quien quiere, pero también muy dura y muy recia para quien detesta o rechaza. Y la televisión tendría que tener mucho cuidado, porque sus ídolos se le pueden acabar. Sus líderes de opinión, que no son más que monitores de venta, podrían ser relegados. Estoy hablando de situaciones hipotéticas, ¿verdad? No es un hecho real. A mí me tocó, por ejemplo, si usted dice hace 40 años, si hace 40 años, por ejemplo, quien era el rector del pensamiento nacional se llamaba Jacobo Zabludovsky, a quien saludo con mucho afecto, mi querido Jacobo. No estoy diciendo más que una indiscutible verdad. En un área, en la otra área, en el área de la, ¿cómo se llama eso? De la farándula, ¿quién iba a pensar que había otro gurú que no fuese Raúl Velasco? Y Raúl, lamentablemente, que dentro de ¿cómo digo? Aparte de su discutible o no aportación a la cultura de México, que creo que por ese lado no fue grande, sino por organizar, contando con la anuencia de su empresa, organizó verdaderamente el rumbo artístico popular de México. Lamentablemente murió Raúl, y joven, pero por ejemplo Jacobo, en plenitud de posibilidades, todavía dando ejemplos extraordinarios de savoir-faire, de saber cómo hacerle, la televisión lo relegó. Pero la televisión, así es. La televisión no tiene ni amigos ni empleados, tiene servidores. Y en eso se estriba todo, y hace de todo un pueblo una entidad de ciudadanos a su servicio. Pero fíjense ustedes cómo, a propósitamente, no digo que está al servicio de un gobierno, está al servicio del poder que le beneficia. Y la anécdota del propietario de televisión, no me acuerdo quién era, no eran los señores Azcárraga, era otro, que fue a saludar al nuevo presidente, y el antiguo presidente bajaba y dice: ¿cómo te va? Oye, ¿no me saludas? No. Oye, pero si somos amigos. No, yo soy amigo no del licenciado fulano, yo soy amigo del presidente de la República, con permiso. Y siguió subiendo las escaleras.
Porque efectivamente a la televisión no le importa la ideología, le importa el poder. Entonces, cuando dos entidades se pelean por bandas anchas, o por mangas anchas o posibilidades de no, eso es lo que tiene que verse. Lo demás es lo de menos. Unos pueden decir, yo hago televisión para los jodidos. El otro dice, yo, no dice para los jodidos, dice, yo hago televisión para los jóvenes. Como dicen en MP Grande S, hago televisión para los jóvenes. No es cierto. Hacen televisión única y exclusivamente para ganar dinero y para meter comerciales, importándoles para puro gorro. Es decir, como las mismas estaciones pueden decir, oye, mataron al alcalde de Matehuala, pues qué choro, ¿no? Qué bruto, ¿no? No le han de haber llegado al precio, ¿no? Eso lo oí en los mismos. ¿Cómo puede ser que en una institución que tiene como fundamento el hecho de hacer el criterio nacional o de ayudar a informar, hagan una degradación, una chunga, una pitorreo de la muerte? En un país donde el lenguaje que se oye, se escucha y se ve en la televisión es justamente el lenguaje de la muerte, y donde hay una apología de la muerte en cada uno de los noticieros, y donde las series norteamericanas que hay tienen como persecución la muerte, el peligro y la idiotez. Cuando digo la idiotez, sick, quiere decir así lo dijeron. Entonces, pues, sirva esta larga y farragosa discusión, porque así la catalogo, pero no, en el fondo, si la agarran por cachitos, se puede pensar que, no digo que me asista la razón, porque sería vanidoso de mi parte, además lo soy, pero en mucho de lo que digo, sí creo que hay algo de razonable. Pero sí podemos decir que la televisión está tomando unas atribuciones de las cuales le va a ser muy difícil salir, porque ya, por ejemplo, en este momento sí podemos pensar que de los mismos jóvenes, hijos de los dueños de la televisión, es decir, de la gente poderosa, dicho de una manera amable, los jóvenes 132, ya atacados por la misma televisión, donde hay un aberrante personaje que se chacotea y se burla del pensamiento juvenil. ¿Qué televisión para jóvenes puede ser una televisión que es enemiga del pensamiento juvenil? Vale para pura madre. Pues sí, claro. Digo, dicho en concreto. Se tiran con todo, como dice la jornada en La Rayuela, sin saber quién le asiste la razón. Lo cierto es que el espectáculo es bochornoso. A mí lo que me ilustra es que qué feo se mueven las cosas en las concesiones de televisión. ¿Por qué se mueven feo las cosas? ¿Se ven feo? Sí, en eso de que se están condicionando la entrega a intereses políticos y teniendo la posibilidad de dar banda ancha mucho más veloz y a menor costo, pues están jugando. Pero ellos, mira, a ellos no les, mira, ¿cómo? Desengáñate. A ellos les vale gorro. Banda ancha, banda corta, banda angosta. Sí, eso es a lo que me refiero. Lo que se trata es de adquirir al menor precio posible para vender al precio más alto, con las garantías más absolutas de aprovecharse de un público ingenuo, con la protección de la ley. Y por el otro lado, el control de lo que se dice. Obvio, el control de un área de poder, de un área de poder, ¿qué te voy a decir? De poder para vender. El asunto es mercantil. Y para después, fíjate que en alguna ocasión iba a poner un cable, y entonces me dijeron, le vamos a poner teléfono. ¿Dónde está su sillón? ¿Teléfono para qué? Eso fue en Jalapa. Pues es un teléfono para que usted pida sus películas, y esas películas que, bueno, ese se llama sobrepedido. ¿Cómo se llama? Pay-per-view. Le digo, no me pongas ese servicio porque yo nunca veo películas extra, no veo las que hay,
y si veo un cachito me aburre y la quito, así es que no veo películas. No, pues es que tiene que ser. Es decir, a fuerza, esta compañía Sky, creo que se llamaba, de televisión, de cable, me ponía para venderme a fuerza y darme la tentación de estar comprando películas eróticas, digamos que a mí me gustase, que digo, no es cierto, pero si a mí me gustara ver erotismo, me ponían 20 películas para que yo comprara diariamente como servicio extra. Eso es una idiotez. Yo le decía, oye, yo quiero que tú me des el servicio de que a mí me gustaría ver 20 canales de televisión, no más. ¿Puedes darme un servicio donde haya los 20 canales? No, te damos 150. Sí, pero esos 150 programas de vida norteamericana, de violencia americana, de problemas de Norteamérica, de Boxing King y de madres de esas, no me interesan. Mira, yo quiero ver me gustaba mucho la televisión italiana, me gustaba mucho la televisión española y francesa, me gustaba muchísimo lo que había en África del Norte, por ejemplo, y cosas así. No, eso no lo puedo tener. Oye, la televisión japonesa es muy buena, o la televisión, bueno, la de Londres y todo. No había, porque te dan la idea y tú no puedes comprar lo que quieres, lo cual es dictatorial. ¿Cómo pueden pregonar la libertad de expresión si te dan a la de a blanquillos, como dicen en Guanajuato, ahora que está de moda, te dan a la de a fuerza lo que a ellos les interesa vender? Te están vendiendo una ideología, una manera de ser, qué libertad de expresión y qué 8 cuartos, amén de otras. ¿Está claro? Sí, no, entonces está perfectamente conocido. Dan un alón para comerse una gallina, porque espacios de libertad de expresión en la televisión mexicana prácticamente en un 95% no los hay. Y estoy perfectamente bien ubicado para decir, ya no formó parte de ese 5% que el gobierno dejaba para que hubiese una cierta libertad de expresión. Tengo que refugiarme en el internet o en la provincia, donde tengo que hacer programas dedicados no a la crítica, sino a la cultura, y los hago con muchísimo gusto. Toda mi vida los he hecho, pero si quiero, como lo pretendí, hacer un programa, aunque sea gratis, de una manera altruista, pues un día me dicen, lárgate y te tienes que ir, porque no hay más que 2 sopas, sin tanto problema, y se acabó. Pero sé que en todo caso asumo las características del país en el que vivo, pero tampoco que no engañen. Hay un porcentaje de libertad que se permite y de la cual muchas veces se abusa, y yo sé cómo se abusa de la libertad de expresión y sé cómo no se usa. Eso es otro boleto, pero es un porcentaje mínimo. Eso se llama, en el viejo refranero de la paremiología, la paremiología, que es el estudio de los refranes, como decían en mi rancho, dar un alón para comerse una gallina. Si hay 50 locutores lambiscones, podemos dejar 1 o 2 que no lo sean, no más, pero eso no es exactamente que vivamos en una libertad de expresión. Ahora, abajo de ellos, ¿qué carambas le puede importar a alguien la libertad de expresión? ¿Ustedes creen que los propietarios del otro, ¿cómo se llama? Y del otro de aquí cerca, ¿cómo se llama? ¿A ellos qué les va a importar la libertad de expresión? Ninguna. Si los mismos quienes han sido represores, quienes han explotado totalmente a los trabajadores del micrófono, quienes los corren y los dejan caer, como ellos dicen, como un saco de papas, al otro día van a que les pongan la medalla en los pinos de la libertad de expresión, dicho sea de una manera gentil y amable.
Es que es indignante. Pues digo, no sé lo que sea, pero es México. Así es que ya pueden pelearse, rasgar vestiduras, hacerle el cuento grande y pueden decir lo que ustedes gusten y hacer la chorcha enorme de que todo eso, al fondo de cada una de esas cosas existe un buen trasfondo económico. Y se acabó. Adelante, por favor. Aquí lo de MBS que está usted comentando, pues yo creo que se puede asociar con el punto 6 de las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky, porque dice utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer el uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. O sea, en lugar de la reflexión es el aspecto emocional. Sí, esto del aspecto emocional implica también, y lo traduzco yo, como el hecho de que la televisión se ha preocupado por meter en el ánimo del público criterios y juicios que le son benéficos. Es decir, la misma televisión decía, ay, mira tú, yo de política no me meto, así con un tono americanizado, ay, fíjate tú, de política no hablo, porque a la televisión obviamente le interesa que usted no sea político, le interesa que vote, no que tenga una ideología. ¿Se había pensado en eso? Mi prima, que es una funcionaria cultivada con una carrera y todo, ay tú, yo voy a votar por fulano. ¿Por qué? ¿Por qué vas a votar por él? Es que es tan guapo, sin querer hacer crítica ni nada. Es un concepto televisivo. Me acuerdo cuando era eso no es nuevo, también honor a quien honor merece. Eso fue cuando en la época de Echeverría había un montonal de jóvenes muy guapos, muy galanes, así, muy caritas y muy así, y el público le llamó la época o la efebocracia de Luis Echeverría, y tenía como a 10 jóvenes en su grupo de gente gobernante, de muchos que coincidentalmente de una u otra forma, y además no examino ni me importa ni tiene nada que ser, pero había muchos que eran muy guapos y muy jóvenes. Entonces quizá desde entonces ya la estética contaba mucho en las preferencias de carácter sociopolítico de México. Entonces utilizar aspectos emocionales mucho más que la reflexión, sí, justamente aquí Chomsky tiene toda la razón del mundo. La televisión hace que usted se comporte por emociones. ¿Qué es la telenovela sino la exaltación de una serie de emociones de la vida de la clase media mexicana generalmente, y que hacen que usted compadezca, llora, se alegre, tenga esperanzas, desee, se ilusione? Está usted actuando por sentimientos, aspectos emocionales. Sí, como María la del Barrio, La Rosa de Guadalupe, todas esas. Pues allá tú, porque yo no las he visto. No, es cierto, yo sí he visto, veo la que nomás sé que la música es tararán, tan, tan, tararán, tan, 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 ta, 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 con un mariachote bien corriente, hijo de la mañana, y hay unas chavas que nomás espero, yo le quito el audio nomás para ver a las chavas, y ya nomás las veo. Está bien. También el 8 que se relaciona, ¿no? Estimular. No, espérate, faltó el 7. Y el 5, pero bueno, yo los brinqué. No, el 7 es muy interesante. El 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que
planea entre clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Eso es. No hay, ayer mismo, ve las escuelas de Acapulco. En las escuelas de Acapulco, por ejemplo, de lona, se están cayendo. Y los niños los entrevistan y los niños no saben si están haciendo una denuncia pública, si están haciendo un ejercicio de crítica gubernamental o si están en un programa de Los Pequeños Gigantes. Tienen confusión los pobrecitos niños, pero están en un banco, en un basurero, con un calor de 50 o inundado el agua y un agua sucia y llena de microbios donde están en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay dinero para eso. ¿Por qué? Porque el proyecto no es educar a un pueblo. El proyecto es que el pueblo pueda comprar. Bienvenido el dinero que tenga el pueblo si con ese va a Walmart. Ya, con eso quedamos satisfechos. Pero la televisión dice, no, ahora quiero influir y irle, apostarle y hacer programas tarde, día y noche para que el puntero sea quien gane, sea el que sea, no me refiero a esto. Sí, de esa manera mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, ¿no? Obviamente, a la televisión no le importa tener un pueblo culto, le interesa que ese pueblo obedezca, esté tranquilo, se divierta y compre. Y sea incapaz de comprender las tecnologías y métodos utilizados para... No, pues no comprende nada. Ahí tienes, por ejemplo, en esta época estaba yo mandando un Twitter ahí a mis cuates, hay signos ominosos, búscame por favor la palabra ominoso, que yo lo traduzco como algo terrible, lamentable, inhumano, nefasto. Un signo ominoso es, por ejemplo... abominable, despreciable. Bueno, abominable y despreciable, un signo abominable y despreciable. Fíjense ustedes en el ámbito que está pasando esto. No es noticia diaria, pero hace como 4 o 5 veces la televisión organizó un concurso de zombies. ¿Qué es un zombie? Pues es un personaje existente o no de la leyenda, de la fantasía, producto del vudú, que es una especie de religión intangible, diabólica, incomprensible, inexistente quizá, de Haití, y que trasciende como un personaje que ha logrado resucitar, que no piensa y que iba a trabajar, según se sabe, y que con los atuendos de su tumba va por las calles trastabillando con toda la carga terrible, macabra y tanatofílica y de morbo y aspecto por la muerte. Bueno, hubo 28,000 gentes en la manifestación convocada por la televisión para los zombies. Es decir, era un monumento al no pensar, un monumento a la muerte. Pero fueron 28,000 mexicanos. Fueron al monumento de la revolución. Y ahí cuando fueron, no fueron como protesta, fueron como apología de la muerte. Y una de las características era que se maquillaran con llagas, heridas y sangre. Puta, se necesita ser verdaderamente, pero terrible. ¿Pero qué es eso? Solo de narrarlo me da un poquito de escalofrío, pero así fue. Sí, sí. Ese es uno. Estábamos en esto cuando en una secta diabólica, no por nada, en el Estado de México, estado de grandes manifestaciones de feminicidios, la señora hacía sus rituales diabólicos y recibió un llamado de quién sabe qué para ofrecerle a su niño en sacrificio, y como lloraba le sacó los ojos para que no llorara. ¿Qué es eso? ¿Es cierto? ¿Es fantasía?
¿Me volví loco? No, es cierto. Es real. Es real. Luego, entusiasmados por la carrera, por el desfile de zombies, organizan en el Ajusco una carrera de zombies. Todos disfrazados, con llagas, 2 o 3 mil personas van a correr. Es pavoroso. Pasan 2 o 3 semanas y unos pobres mexicanos fanatizados, obtusos de la mente, cerrados a toda posibilidad, se pelean entre ellos porque un cura cuya patología es verdaderamente incomprensible, producto de la deformación de la creencia, se convierte en fanático, viste a las mujeres de Magdalenas y tiene un pueblo secuestrado dentro de la negrura de la ignorancia, y no puede haber escuela porque se va a pervertir a nuestros hijos. Otro imbécil en Guanajuato pone el grito en el cielo como presidente municipal y mete a la cárcel a una pareja que se dio un beso. Todas estas pequeñas minucias que les estoy contando dibujan al México existente. Ese estrato de mexicanos no evolucionados que han pasado de la zoología a la decadencia sin conocer la civilización, eso no sé quién carajos lo dijo, pero lo aplico aquí. Todo ese México que nació de la gran clase media de Cantinflas, simpatiquísimo, no evolucionó y se fue dando tumbos y cayendo de programa en programa, y ahora llega a los niveles de lo fanático, de la negativa, de la necrofilia, de lo sangriento y de lo terrible. ¿Cómo? Y no hay ninguna autoridad que diga, carajo, sí es cierto, hay que interesarse en esto. Hay por lo menos que saber qué clase de fenómeno es este que se da en un país hipotéticamente evolucionado, que está en la OCDE, y nuestra economía, que es la 8ª o 9ª del mundo, y que dice Cárdenas, con todo y la parsimonia de su durísima personalidad, estamos preparados para los vaivenes de la política nacional y tenemos un peso muy sólido. No, sí. Cientos de zombies llegaron a la plancha del Zócalo capitalino en su lento andar, en la llamada Zombie Walk. Los jóvenes ensangrentados deambulan asustados, los niños que acudieron con su familia a caminar y entretenerse en el primer cuadro de la ciudad. Además, imagínense ustedes cuál es el país que encuentra entretenimiento o televisión. ¿Qué has hecho de nosotros? Ahí está la 8ª estrategia de manipulación mediática, ¿no? Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al... Esto no es la mediocridad. Moda. Mediocre fuera que estuvieran escuchando a, no sé, a cualquier cantante, no digo alguno para no herir susceptibilidades, pero cualquier cantante de México, eso sería mediocre. Esto es infrahumano. Sí, porque bueno, aquí Chomsky dice que estimular a la gente a pensar que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Por eso es una meta. Sí. La televisión ha hecho apúntale, la televisión ha hecho de la mediocridad una meta. Sí. Sí. Es algo por lo cual debemos de pugnar. También el 5, que no lo leí, fue dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuera una criatura de poca edad o un deficiente mental. Permíteme un segundo. La publicidad del doctor Simi, que no tengo el gusto de conocerlo y que
Yo, como recipiendario de esa publicidad, protesto. Suele suceder que nosotros, los adultos, las personas conscientes y normales, en edad de comprensión, nos interesa todo aquello que atañe a nuestra salud. En un México de carencias, donde las medicinas suelen ser muy caras, me estaba diciendo el otro día un primo mío, oye, qué bueno que saliste de tu problema de salud, ¿qué? Digo, a propósito, yo tengo que comprar unas pastillas que me están tan carísimas, bueno, fíjate que valían 300 pesos, ahora ya van en 800. Dice, fíjate que yo tengo que inyectarme por ex circunstancias que deseo que le vaya muy bien, unas inyecciones que valen 4,000 pesos. Ay, en la madre, digo, pero ¿cómo? Entonces a nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver y atañe a la medicina y sus costos. Uh-huh. El anuncio del doctor Simi, ¿por qué lo hacen con un texto y una acción para niños? Una botarga. Una botarga, pero con tono de niños con retraso mental. ¿Cuál es el objetivo, doctor Simi? O quien sea. Yo tenía un amigo ahí que lo aprecio mucho, pero no me acuerdo el nombre. Digo, es de Mérida. Digo, ¿cómo, amigo, que estás ahí? ¿Qué quiere decir? El hecho de que me digas, hay medicinas más baratas, de similares y de no sé qué madre, y que sabe qué, y sabe cuándo, y estas medicinas las puedes encontrar en nuestras farmacias que están en América Latina, todo muy bien. Pero ¿por qué tiene que ser? Generalmente los niños no van a comprar esas medicinas, son sus padres. Pero reclamo, secretario de Educación, ¿quién sabe cómo se llama el secretario de Educación? Lujambio, te reclamo que por favor veas, o secretario de la... Es el que estaba antes en Gobernación, o a quien le corre, Suami de Samo, Suamo, a quien le toque. ¿Cómo va a ser posible que haya anuncios donde se propicie, se manifieste y se haga apología del retraso mental? Y lo pasan cada ratito. Algo quiere decir, más que obedecer los mandatos no los mandatos de las observaciones de Chomsky, que dice que hay que hacer idiota al público, y eso va acorde con mi tesis. Necesitamos que el público no piense. Es José Ángel Córdoba Villalobos, ¿no? ¿Ese qué? Ese es el secretario de Salud. Ah, pues mira, ya aprendí algo. Digo, de educación. ¿Qué bueno, nuevo? ¿Es nuevo qué? Mira, él era el secretario de Salud y hoy es secretario de Educación. Ah, no, pues es igual, de todas maneras. Ni los conoce. Educación es salud. Adelante, por favor. Bueno, también otro ejemplo de eso es que el IFE hoy rinde su informe a la unidad fiscalizadora de... No, pero ya no hay otra cosa de Chomsky. No, sí, pero es que mire, una de las cosas que va a reportar es que los contratos sí hay contratos de Monex, pero no con el tricolor, como si fueran hacerlos directamente con el tricolor. Desconocen, o me imagino, lo que es triangulación o lavado de dinero, ¿no? Se dirigen al público como criaturas de poca edad. Es lo terrible, ¿no? Entonces sí hubo contratos de Monex, pero con otras empresas, no con el PRI, ¿eh? Entonces, en lugar de, cuando te hablan como si fueras niño chiquito, te sugestionas y tiendes a responder sin un sentido crítico, es lo que dice Chomsky. Entonces dice uno, bueno, hay límites, claro que no van a hacer los contratos de Monex directo con el PRI, lo están contratando, están triangulando vía otras empresas, pero te dicen, como no estaban con el PRI, pues no cuenta, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son los límites que marca el COPIFE para que empresas privadas aporten a campañas? Ah, es que se los tienen que dar al partido, y si no se los dieron al partido, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, nos tratan como criaturas de poca edad o de poca inteligencia. Yo te pido que seas tan amable para mañana de traer nuevamente la fábula del lobo y el cordero, y ahí tendrás el razonamiento de todo.
La conclusión de todo esto sería el dicho de allá que teníamos en el rancho, que decía: de todas maneras, Juan, te llamas. Ándale pues, hasta mañana, mi querida Mona Lisa. Hasta mañana, señor Saldaña. Pues esto fue el alternativo. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado. ¿Qué ha habido? Mire, pasa lo siguiente. En un ratito me tengo que ir al canal porque me acaba de avisar Rubén Cruz que el material que le entregamos no le está funcionando, que tiene muchas deficiencias en cuanto al audio. Dice que al